Mateo capítulo 5, versículo 6. Dice así nuestro texto: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Podemos sentarnos. Hemos llegado a la cuarta bienaventuranza. Y ahora nos dice el Señor Jesucristo que una evidencia que alguien pertenece a su reino, que una de las más claras manifestaciones del Espíritu Santo en uno que pertenece a su reino es un hambre y sed por la justicia. Hambre y sed de justicia. El deseo vehemente de un alma por obtener justicia imputada y santificación de su ser, otorgada para satisfacción de aquellos que la desean. Hemos venido repitiendo una verdad constantemente en las bienaventuranzas: que cada bienaventuranza se construye lógicamente por la que le antecede. Ninguna bienaventuranza se encuentra aislada de las demás, y más bien se van construyendo, se va edificando. Alguien que tiene hambre y sed de justicia es uno que ha pasado por el entendimiento pobre de su condición espiritual. Alguien que tiene hambre y sed de justicia. ¿Cómo anhelaría un hombre la justicia de otro si primero no se ha visto falto de ella? Es necesario, en primer lugar, ascender el primer escalón de la pobreza espiritual. Nadie anhelará una justicia externa que primero no se dé cuenta de la carencia y la falta de ella. Nadie anhelará la justicia de otro. Nadie anhelará ser justo, ser santo, si primero no se da cuenta y no saborea lo amargo de su pecado. ¿Cómo deseará un hombre ser libertado de pecar si aún lo encuentra delicioso? Es imposible. Alguien no anhela ser santo si primero no ha saboreado la vileza, amargura y lo asqueroso que es el pecado. De igual manera, nadie anhela una justicia externa que primero no se someta con mansedumbre a la voluntad de Dios para su vida y a la enseñanza de la palabra de Dios en cuanto a su condición. ¿Cómo anhelará un hombre la justicia si lo que su corazón desea es hacerse más rico, porque la posición que Dios le ha dado es lamentable?
Pero no así el que ha sido manso espiritualmente. Él está conforme con lo que tiene. Él sabe que la cosa que le está pasando en ese momento tiene el propósito de llevarlo a Cristo. Así que esta hambre y sed de justicia es totalmente espiritual. No se refiere ni a una hambre física, obviamente, pero tampoco se refiere a una justicia moral. Quizá tú estás aquí sentado y crees que tener hambre y sed de justicia es tener simplemente buena moral. Que puedes tener hambre y sed de justicia sin haberte humillado ante el Señor y Rey. Falso. Si primero no te has sometido, si primero no te has humillado, si no lamentas tu pecado, si no recibes la palabra, mira, posiblemente tu actitud esta mañana es de enojo ante el mensaje que te dice que has pecado y te irás al infierno si no te arrepientes. Quizá te molesta. Entonces tú no tienes hambre y sed de justicia. El que tiene hambre y sed de justicia, aunque sabe que el mensaje del Evangelio es duro, él da gracias a Dios por el martillo duro que quebranta el corazón. Él dice, gracias por la palabra que como martillo quebranta la piedra del corazón. Hambre y sed de justicia. ¿Qué es hambre y sed? En primer lugar, debemos entender, para comprender adecuadamente esta bienaventuranza, que el hambre y sed del que se hablan son usadas como una metáfora para hablar de una realidad espiritual. El hambre y sed que nos habla nuestro texto es un deseo vehemente por alcanzar algo. Las palabras griegas que se usan para decir hambre y sed nos dan un entendimiento más allá de aquel pensamiento de es la 1 de la tarde, es mi hora de comida, tengo hambre. No es cuando sintiéndote seco un poco de tu boca, anhelas un trago de agua. El hambre y sed que nuestro texto habla, no hemos experimentado, físicamente hablando. Las palabras griegas por hambre y sed, no las hemos experimentado. Esta sed nos da a entender que ha llegado a ser tal que sus labios se encuentran amoratados, que su lengua es como un tiesto seco. Esta hambre y sed es un dolor que al no alcanzarla el hombre se muere. Así como los hombres en los desiertos, siendo cautivados sus ojos y engañados por oasis, claman, y lo que ellos buscan, hermanos, llega un momento que los hombres en el desierto caminan no por llegar a su destino, sino por encontrar agua. Su necesidad es tal, el deseo es tal, que necesitan algo. Y hasta no alcanzarlo, no estarán satisfechos. El deseo no es malo. Dios hizo al hombre para que le desee. Adán, estando en una justicia y santidad original, al haber sido hecho en conformidad a la imagen de su Dios, deseaba algo fuera de sí. Deseaba a Dios.
Solamente Dios es el ser que no desea nada fuera de sí mismo. En Él están las bellezas más grandes, las delicias más exquisitas, las perfecciones más deseables. No hay algo, no hay una belleza externa que Dios pueda anhelar. Porque Él es la belleza suprema de todas las cosas. Sin embargo, el hombre no así como Dios. El hombre siendo criatura anhela a su Creador. Podemos decir que en el tiempo que fue creado y al tiempo que cayó, Él deseaba obedecer a su Señor. Y tenemos evidencias de esto en que puso nombre a los animales. Él obedecía, Él anhelaba agradar a su Señor. Él quería alcanzar la promesa que se daba al obedecer. Estar en plenitud, en una relación sin interrupción con su Creador. Pero el hombre fue tentado por un deseo fuera de Dios, un deseo ilegítimo. ¿Cuál era este deseo? Ser igual a Dios. Notemos, hermanos, cuán grande misericordia Dios mostró para con el hombre, que no iba a crear una cosa bella como recompensa de su obediencia, sino que Dios mismo se iba a dar a ellos. Dios mismo se iba a entregar a ellos. Hermanos, no hay belleza más grande fuera del Señor. Dice el salmista que los gorriones tienen casas, pero que su alma podrá hacer habitación en los atrios del Señor. Es la diferencia entre todas las criaturas y el hombre, que el hombre podrá gozar de una comunión íntima con su Señor. Pero rechazando esto, el hombre transgredió el mandamiento y una maldición acarreó sobre sí. Ahora es enemigo de Dios. Adán se volvió en el enemigo de Dios, queriendo despojarlo de su trono. Veamos, hermanos, cuán ilógico es el pecado. Cuán ilógico es el pecado, que nos hace creer que a través de nuestras fuerzas el hombre alcanzará a despojar al Rey soberano omnipotente de su trono. Así era de ilógica la tentación que recibía, pero el pecado los engañó, el pecado los atrapó. Y a causa de su injusticia, su infelicidad, dio nacimiento. ¿Cuál es el verdadero problema del hombre? Su injusticia. ¿Cuál es la maldición? ¿Qué fue lo que trajo la maldición sobre el hombre? Su injusticia. El no someterse a los mandamientos de Dios. Y a partir de ese momento, no solo un castigo fue el separarlos del huerto, sino en que su corazón quedó manchado. Vayamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque pedís mal. Según la Escritura,
Todo problema, aún guerras nacionales, provienen de nuestros deseos. En un tiempo, el deseo del hombre era santo, anhelaba obedecer a su Señor, anhelaba someterse a su voluntad, anhelaba alcanzar la promesa de vida, pero habiendo caído, todo deseo del hombre se ha vuelto corrupto. Cualquier deseo, aun aquellos que tienen connotaciones religiosas. Muchos pueden estar yendo a la iglesia, acudir a los sermones, acudir a la predicación con el único propósito de ganar su salvación. De no darle gloria a Dios en alcanzar la vida eterna, sino en tener toda la gloria por su buen comportamiento. Todo deseo, dice en Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza, lo que quiere decir el apóstol Pablo es que no pecamos a causa de la mala influencia de nuestros amigos, según Pelagio. Él decía que el hombre peca no porque haya sido heredado con corrupción, sino que peca porque alguien le da mal ejemplo. No, la Biblia dice que es por causa de su naturaleza. Es por causa de lo que hay en su corazón. Es por causa de la constitución de su ser. Es por causa que heredamos el pecado de Adán. ¿Y cómo podremos liberarnos de aquello de lo que naturalmente pertenecemos? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amigo, la Biblia dice que si tu corazón no ha sido lavado con la preciosa sangre de Cristo, tu corazón desea el mal. Tu corazón desea cosas pecaminosas. Tu corazón desea cosas ilegítimas. Y que aún al venir a la iglesia, tu corazón, mira esto, tu corazón no es transformado como las esculturas, por darle unos golpes externos. No, tu corazón solo podrá ser renovado al ser lavado en la sangre de Cristo. No hay otra manera. Esto es un buen examen para todo hijo de Dios. ¿Qué deseas? ¿Qué deseas sobre todas las cosas? ¿Tu deseo se encuentra cautivado por la codicia? Tu deseo puede ser evidencia de tu condición espiritual. Digo, no es que pueda ser evidencia, tu deseo es evidencia. Pero hay unos hombres de entre el mundo, pero hay unos hombres de entre toda la humanidad corrupta que desean verdaderamente a Dios, que tienen hambre, que tienen una sed, que no es saciada con un poco de religión en sus vidas, que no es saciada por escuchar unos cuantos sermones en su vida, que no es saciada por un texto al día. Hay unos hombres de entre el mundo que tienen un hambre y sed, vamos a llamarlo insaciable. Hambre y sed insaciable. ¿Qué entendieron los recipientes originales del Sermón del Monte?
¿Qué entendieron los judíos que estaban escuchando al Señor Jesús? Bueno, no vamos a ir a las citas del Antiguo Testamento, pero a la luz de él, un judío entendía por justicia el ser vestidos con una obediencia perfecta, así como caminar en vida recta. Algunos limitan el texto de Mateo 5:6 a un hambre y sed de justicia, como si hablase de la justificación, de la salvación. Y algunos la limitan a la santificación, como si dijera el texto: bienaventurados los que tienen hambre y sed de santidad. Yo creo que no podemos dividirlas. Creo que en la palabra del Señor Jesucristo ambas están integradas, que los oyentes originales entendían una justicia externa, tanto una justicia interna. Miren, hermanos, ¿por qué decimos esto? Porque el hombre de nuestras bienaventuranzas sabe que no se puede salvar. Sabe que sus miembros se encuentran corruptos. Sabe que no hay en él bien que pueda agradar a Dios. Por lo tanto, él desea ser justificado. Vayamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Este hombre que tiene hambre y sed de justicia, no le tienen que convencer de esto. Cuando él escucha el texto, él dice: es cierto, no hay ni uno justo. Este hombre que tiene hambre y sed de justicia es uno que sabe que en sus miembros no mora el bien. Es uno que sabe que su condición se encuentra alejada de Dios. Vean conmigo el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este hombre que tiene hambre y sed de justicia sabe que no hay obras que pueda acumular. Él sabe que no puede obedecer a Dios, hermanos. ¿No es por eso que llora el hombre? Este hombre bienaventurado. Recordemos, él no llora porque se ha quedado pobre. Digo, las cosas externas pueden afectarnos y todo, pero su dolor en el corazón proviene de su falta de conformidad a la ley de Dios. Miren, vamos a decirlo así, hermanos. Una bienaventuranza se construye sobre otra, pero la bienaventuranza en que nos encontramos el día de hoy tiene un cambio ligero, o no tan ligero. Tiene un cambio. El hombre bienaventurado se ha visto en bancarrota. El hombre bienaventurado se ve pecador y llora. El hombre bienaventurado se ve en su condición y se somete a Dios. Pero habiéndose mirado una y otra vez a sí mismo, ahora él dice: necesito algo. Si no hay bien en mí, entonces, ¿cómo es que podré ver a Dios si Él es tan limpio de ojos, si Él es tan santo, si las nubes le son sucias por la magnificencia de su santidad? Necesito algo. Necesito esa justicia con la cual me podré parar ante Dios. ¿Podemos ver el giro de las bienaventuranzas? Se mira a sí mismo pobre, se mira a sí mismo y llora, se mira a sí mismo y se somete a la voluntad de Dios. Pero ahora,
Sabe que no se puede seguir mirando. Este hombre, si solo se mira a sí mismo, morirá en una depresión y de una tristeza amarga. Por lo tanto, alza sus ojos, estira su mano, se arrastra hacia aquello que le puede dar vida. Este hombre entiende que no puede ganar su salvación. Por lo tanto, se acerca a su Señor. Él pregunta como Job. Llegando a la tercera bienaventuranza, él pregunta como Job, ¿quién hará limpio al inmundo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? ¿Quién podrá limpiar esta llaga que carcome no el 50% de nuestro ser, sino el 100% de nosotros? ¿Quién podrá limpiar lo corrupto? Él sabe que para los hombres esto es cosa imposible. Sin embargo, ha escuchado de una gracia. Ha escuchado de un hombre que alcanzó tal justicia para vestir a su pueblo. Piensa en esto. Cristo el justo padeció sed para que nuestra sed de justicia fuese saciada. Cristo el justo padeció sed para que nuestra sed de justicia fuese saciada. Muchos doctores falsos, malos hoy en día, atienden inmediatamente a las peticiones del enfermo diciéndole, el enfermo dice, por favor quítame este dolor, quítame este dolor. Un verdadero médico no le buscará quitar el dolor principalmente. Él buscará erradicar lo que la verdadera enfermedad que le provoca este dolor. ¿No es verdad? Sería malo si solo quita lo superficial. Bueno, esta bienaventuranza, amigo, va a tu verdadero problema. Esta bienaventuranza va a la raíz del problema de tu ser. Tu problema no es tu familia, tu problema no es tu falta de educación, tu problema es tu falta de justicia, porque esta te separa de Dios. Esa es la raíz de todo mal. Dijo Agustín, nuestro corazón ha sido creado para ti, oh Dios, y no estarás satisfecho hasta encontrarte. La razón por la que buscas en los placeres. Joven, mira esto. Es un engaño lo que el mundo te dice. Que a través de los placeres, que a través de un poco de alcohol, que a través de unas cuantas drogas, que a través de relaciones sexuales ilícitas, que a través del dinero, que a través de la superación, tú alcanzarás tu felicidad. Eso es falso. Dios dice que tu infelicidad proviene que estás separado de Dios, que tu hueco espiritual proviene que estás separado de Dios. Muchas iglesias llaman a las personas e invitan a Jesús, Él vaya a mejorar tu matrimonio y serás más feliz. Él mejorará tus problemas familiares y serás más feliz. Oh, hermanos, eso es una falta de entendimiento del verdadero problema del hombre. El predicador debe llamar a los incrédulos y decirles, tu problema es tu pecado, tu problema es tu injusticia. La causa de tu infelicidad es tu corazón perverso. Dios no tiene la culpa. ¿Podemos ver esto? Fue el hombre
que habiendo creado Dios todas las cosas buenas, decidió pecar. No encontrarás la felicidad en algo fuera de Dios. No encontrarás la dicha, no encontrarás la paz. No hay paz para el impío. Piensa en la parábola del hijo pródigo. Esto solo para exaltar el hambre que este hombre tiene. El hijo pródigo padeció hambre. Y cuando padeció hambre encontró una salida fácil. Iba a quitarle su comida a los cerdos. Dice, tomaré de esas algarrobas y las comeré. Pero sabiendo que eso podía satisfacerlo externamente, momentáneamente, efímeramente, él dice, me iré a la casa de mis padres porque ahí hay abundancia de pan. De igual manera este hombre, amigo, si tienes hambre y sed por ser perdonado, puedes acudir a Jesús. No es una sed momentánea, hermano. No es una sed momentánea. Si tú crees que porque eres cristiano, porque una vez anhelabas a Jesús, una vez querías su perdón, si tú basas tu salvación en eso, la pregunta se vuelve, ¿lo anhelas ahora? ¿Tienes hambre y sed de Él? Oh, qué gloria hay en el hombre. Qué gloria hay en la salvación del hombre. Sería sorprendente que un mendigo estirando la mano se parara y dijera, qué bendición tienes por darme ese dinero. Sería ilógico. Bueno, si hemos movido la mano es porque Dios nos ha hecho padecer nuestra necesidad. Es porque nos ha hecho sentir nuestra necesidad. La salvación es del Señor y Él desea otorgarla a todo aquel que se somete a su señorío. No hagas la puerta estrecha más estrecha de lo que Cristo ya la estableció. Venir a Cristo es un acto de fe. Es un acto de arrepentimiento, de acercarte a Él con fe, de creer que la obra, que en aquel lugar, que en aquel Calvario, Él era molido por nuestros pecados. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Mira lo que Cristo consigue en la cruz. El castigo que nos proporcionó paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. En primer lugar, entonces, el deseo de este hombre es un deseo de ser perdonado. Es el deseo de ser vestido. Es el anhelo de alcanzar esas vestiduras preciosas que le dan entrada al reino. Amigo, las necesitas. Créeme, las necesitas. Nadie verá a Dios que no esté limpio en sus ropas. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que nuestras buenas obras son nuestras ropas, trapos de inmundicia. Necesitas que alguien cubra tu desnudez. Mira esto. A Adán le faltó tela de justicia para vestirse a él y a sus descendientes. La justicia de Cristo es tal que ha vestido a todo su pueblo y sus vestidos son largos.
Recordemos aquel texto, que sus faldas llenan todo el templo. Una justicia tal que no requiere del hombre ninguna acción para completarla. No hay en esos vestidos que Cristo ha alcanzado algún hueco. No hay algún pedazo de tela que falte. Sus vestidos, Adán no alcanzó su tela de justicia. A Cristo rebosan sus faldas de justicia. Puedes acercarte a Él. No creas que falta tela para vestir a sus hijos. Nadie de entre su pueblo, nadie de entre su pueblo estará descubierto. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Tener hambre provocada por Dios. Pero nuestro texto no solo nos habla de una hambre por ser vestidos con justicia, sino nos habla de una actividad del Espíritu Santo que hace que anhelemos ser santos, ser justos. Y volvemos otra vez a la construcción de nuestras bienaventuranzas. Para entender adecuadamente estas, hay que meterlas constantemente en su contexto. Hermano, ¿necesitamos ser pobres en espíritu para entrar al reino de los cielos? Sí. ¿Continuamos siendo pobres en espíritu al caminar en el reino? Sí. ¿Necesitamos llorar por nuestro pecado espiritualmente hablando para entrar en el reino? Sí. ¿Continuamos llorando por nuestro pecado al continuar caminando en el reino? Sí. ¿Necesitamos ser mansos para recibir la palabra de Dios para entrar a su reino? Sí. ¿Continuamos siendo mansos? Lo hemos visto la ocasión pasada, sí. Necesitamos justicia alienígena, según Lutero. O sea, una justicia externa, una justicia forense, una justicia perfecta que no nos pertenece para mirar a Dios. Sí. Medítalo. Y ahí, amigo, medita en eso, piensa en eso. Necesitas ser vestidos, porque si una mancha se es hallada en tus ropas, serás eliminado. No habrá lugar para aquel que esté sucio, no importa que sea una pequeña mancha. Necesitas, por lo tanto, la justicia de Cristo. ¿Continuamos anhelando la justicia? Sí. Ahora, ¿qué tipo de justicia es esta? ¿Necesitamos ser perdonados? ¿Necesitamos una justicia externa que día tras día se nos dé? No. Por un lado, sí necesitamos una justicia externa para ser salvos, pero la justicia que dice el texto, hambre y sed, es un deseo de ser santificados. Es el deseo de someternos a la voluntad de Dios en todos los aspectos. Cuando dice el texto que tiene hambre y sed de justicia, no está diciendo que necesita ser justificado una vez más, como Pablo usa el término. Él dice que una vez fuimos justificados y para siempre. No un tiempo somos hijos ilegítimos y el otro somos hijos. No, somos justificados en un momento. Pero la evidencia que ha sido justificado por Cristo es que tienes hambre y sed de esa justicia. De una justicia de someterse a Dios. Mire, vayamos a Filipenses. Pablo lo deja muy claro. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer de atrás para adelante, primero en el versículo 15.
Filipenses capítulo 3, versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, todos los que somos perfectos, hermanos, Pablo dijo eso, no lo estoy inventando. Él dice que los cristianos han sido perfectos ya, han sido perfeccionados. Está hablando en cuanto a su salvación, en cuanto a su justificación. Pero vean el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por un lado ya es perfecto y por otro lado no lo ha alcanzado. De la misma manera, el cristiano ya ha sido perdonado, ya ha sido justificado, pero ahora anhela ser justo en cuanto a su santidad. Esto es una realidad cristiana, no es una contradicción. El cristiano ha sido justificado y sin embargo anhela justicia. Dice un autor, esta clase de hambre y sed continúan y de hecho aumentan en el mismo acto de ser saciados. Este hombre, miren lo que está diciendo. Voy a repetirlo. Esta clase de hambre y sed continúa y de hecho va en aumento en el mismo momento de ser saciados. Hermanos, dice este autor, están llenos, no necesitan obras para completar su salvación, están saciados en plenitud, están rebosando de justicia perfecta, no se ha llenado poco el vaso, se derrama de tan bella justicia, rebosa el vaso, pero tienen un hambre que va creciendo. Tienen un hambre que continúa, que va adelante. ¿Ves, hermano? Nuestra salvación no se puede justificar por lo que una vez deseamos, sino por lo que ahora, por lo que ahorita anhelas. ¿Es este texto una realidad para ti? ¿Has crecido en tu hambre de ser santificado? Si no, tienes mucha razón para dudar. Nuestra salvación ha sido completada, pero hay un deseo en nuestro interior que anhela la semejanza a Cristo, que anhela someternos a su ley. Mira, una evidencia que tienes hambre y sed de justicia es que quieres obedecer y llevar las bienaventuranzas a tu vida diaria. Hermanos, estoy convencido que es el sermón del monte lo que necesitamos. Quizás has crecido en teología, gracias a Dios. Quizás has crecido en tu conocimiento, gracias a Dios. Pero ¿has crecido en tu deseo de ser santo? ¿Has crecido en este deseo? Algunas personas creen que porque una vez fueron llevadas a un campamento y en 5 días de estar sometidos a alabanzas, a la predicación, de repente tienen una gran emoción y lloran por su pecado y se acercan adelante. Algunos basan su salvación en que una vez desearon a Dios. Pero el texto hace esta pregunta: ¿lo sigues deseando? ¿Lo sigues deseando? Veamos que ha sido una continua evidencia de los
hombres que Dios ha salvado. Salmo 42. Salmo 42, 1 al 2. No se nos dice quién es el autor del Salmo, pero la Biblia nos dice que los santos hombres de Dios, Pedro nos dice que los santos hombres de Dios escribieron las sagradas escrituras. Por lo tanto, este hombre, sea quien sea que lo escribió, era salvo. Y dice así el texto: a pesar que ya era salvo, dice, como el siervo, de igual manera que el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Salmo 63. Salmo de David, versículo 1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Qué pasó con Moisés? Este fue un hombre que vio la zarza ardiendo, escuchó la voz del ángel de Jehová. Él vio los milagros que Dios efectuó para liberar a su pueblo. 10 plagas milagrosas. Y alguien podría decir, ese hombre sí que ha de estar saciado. Sin embargo, dice, te ruego que me muestres tu gloria. Después que pasa todo esto, en Éxodo 33, 18, él dice, te ruego. Sí, es verdad, me has mostrado tu gracia, me has mostrado tu poder, me has mostrado tu bendición, me has mostrado tus milagros, pero te ruego, déjame ver más. Te ruego, déjame alcanzar más de aquella esencia de tu ser. Dame más. Y así podríamos ir avanzando a través de los siervos, que a pesar que todos han sido saciados con justicia, al mismo tiempo ninguno estaba saciado. Saciados y no saciados. Si es para usted este versículo una de las afirmaciones más benditas de todas las Escrituras, puede estar perfectamente seguro que usted es cristiano. Si no lo es, más vale que usted examine los fundamentos de su fe de nuevo. Martin Lloyd-Jones dijo esa cita. ¿Es una realidad este texto para ti? Hermanos, ser cristiano va más allá de cumplir ciertas rutinas religiosas. Ser cristiano va más allá de pasar un checklist, porque hoy viniste a la iglesia, el miércoles también, fuiste al ministerio. No. Este hombre tiene hambre, este hombre tiene sed, desesperadamente. Él necesita más del Señor. Él necesita ver más su gloria. Él quiere ser despojado de su pecado. Él quiere abandonar aquello que ofende a Dios. Él quiere meditar en su palabra para ser perfeccionado. Oh, ¿es este texto una realidad? Puede ser muy escrupuloso en tu doctrina, puede ser muy agudo en tus definiciones, pero no es que el texto dice que es bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de perfeccionar su teología, de alcanzar a cachar cualquier detalle que un hombre habla. No, dice hambre y sed de santidad. ¿La tienes?
Le deseas ansiosamente. Hay una conversación que Robert Murray McCheyne, ese hombre que anheló la santidad, este hombre fue el que dijo: Señor, hazme tan santo como un hombre redimido pueda llegar a ser. Hazme tan santo como sea. Y una vez, un hombre le mandó una carta, no recuerdo si fue una carta o una conversación, creo que fue una carta. Y le mandan una carta a Robert y decía algo así: hermano, te quiero preguntar si el día del Señor estaría bien que tomásemos la temperatura con el termómetro y la presión con el barómetro cada hora durante el día del Señor. ¿Sería pecado? Hermanos, esto solo lo quiero decir. Robert Murray McCheyne no es el estándar, pero digo, esto enseña qué es hambre y sed de justicia. Él contesta: esa pregunta es bastante difícil. Es sumamente difícil. Sería más fácil si me preguntaras si yo lo haría. Sería más fácil si me cuestionaras diciendo: hermano, ¿ocuparías tu día del Señor en cada hora, aunque asistas a la iglesia, aunque vayas a la iglesia, ocuparías cada hora o ocuparías unos 5 minutos durante cada hora del día para tomar la presión atmosférica y la temperatura? Él contesta: sería más fácil si fuese así la pregunta. Yo diría: tengo cosas más altas y celestiales que hacer en el día del Señor. Pero, dado que esa no es la pregunta, él contesta: deberíamos aprender de esos hombres. No voy a juzgarlos, yo no soy su conciencia, pero deberíamos aprender de esos hombres que usan el barómetro para tomar la presión y alzar cada hora nuestros ojos al cielo y preguntar: Señor, ¿cómo está mi corazón en cuanto a ti? Deberíamos aprender a esos hombres y que cada hora durante el día del Señor alcemos nuestros ojos y digamos: ¿cómo está mi calor para contigo, oh Señor? ¿Se está enfriando? ¿Está descendiendo? ¿Qué necesito para que esto sea encendido? Hermanos, eso es hambre y sed de justicia. No es suficiente con un poco. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes estabas estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Tienes deseo en tu corazón de alejarte del pecado? Me espanta cuando escucho preguntas de algunas personas que parecen estar indagando en cuánto se pueden acercar al mundo y seguir siendo cristianos. ¿Cuánto pueden caminar con el mundo? ¿Cuántas cosas del mundo pueden hacer y seguir siendo cristianos? ¿Es malo que tome? ¿Es malo que fume? ¿Es pecado? ¿Dónde dice en la Biblia? Dijo Martin Lloyd Jones. Le preguntaron: ¿es pecado fumar? Y él dijo: no, más bien es pecado que no lo hagas. Y el hombre se asombró. Y él dijo: porque la Biblia dice que el que es inmundo siga el mundo todavía. Es Cristo el estándar de justicia. ¿Pueden ver los demás en ti tu hambre y sed de santidad? ¿O pueden ver tu prosperidad en tus negocios más que sobre todas las cosas? Hermanos, esto no se puede actuar, esto no se puede fingir.
El hombre que tiene hambre y sed físicamente no lo puede disimular. Él va a tu casa y él está mirando. ¿No quieres pasar a la cocina? ¿No se te antoja? Él quiere comer. Igualmente, aquel que ha sido salvado tiene hambre y sed de esto, de ser formados a la imagen de su Maestro. ¿Qué importa si estamos en cualquier ministerio? ¿Qué importa si aprendemos mucha teología, si no tenemos hambre y sed de Cristo, hambre y sed de glorificar al Padre? Uno que tiene hambre y sed de justicia crecerá en su conocimiento teológico, pero no todo el que crece en su conocimiento teológico tiene hambre y sed de justicia. Todo el que tiene hambre y sed de justicia trabajará en un ministerio, pero no todo aquel que trabaja en un ministerio tiene hambre y sed de justicia. El hambre y sed de justicia, el hambre y sed de santidad es una evidencia espiritual de la condición saludable de un hombre. ¿No es verdad? ¿Qué pasa cuando el bebé no tiene hambre? Nos espantamos, algo debe estar mal, no ha comido de igual manera, pero si está bien, sabemos que todo va marchando como es correcto. De igual manera, la evidencia que puedes estar perdiendo el deseo de ser santificado puede ser sinónimo que tu condición espiritual, hermano, no va muy bien. Puede ser sinónimo que tu condición espiritual no está correcta. Preguntémonos, hermanos, ¿hay hambre y sed de santidad? Y la escasez de este deseo es evidencia clara, como dijo Lloyd Jones, lo citamos hace un momento, que debes volver a indagar en cuanto a tus fundamentos de la fe. Vayamos a Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y por qué son bienaventurados? ¿Y por qué son dichosos? ¿Y por qué tienen el favor del Padre? Porque ellos, el texto griego dice, porque ellos y solo ellos, nadie más, serán saciados. Este hombre es bienaventurado. Padecer hambre no es sinónimo, externamente hablando, de que alguien tiene el favor de Dios. Parece lo contrario, que alguien tiene maldición de Dios, que no tiene para comer. Pero el hambre espiritual es la evidencia que Dios es favorable para ese hombre. Y son en tres aspectos saciados. Ahora han sido saciados. Han recibido la justicia de Dios. El Padre los ha contado como justos. No hay deuda en su cuenta. No hay deudas en contra. Se encuentra totalmente llena de buenas obras, hermano. Esa es la salvación que Cristo nos ha dado. Una cuenta no solo que está vacía, sino que está llena de buenas obras. Vayamos a Juan 4, 14. Juan 4, 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
El agua que Cristo da, la justicia que Él imparte, nos hace cesar nuestro deseo de salvación. Hemos sido salvados. Dice en Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermano, si has desviado tus ojos de querer alcanzar la imagen de Cristo en tu vida, si te estás dando cuenta que no estás siguiendo la santidad, que te estás acercando más bien al mundo para ver hasta dónde puedes participar de los placeres de este lugar y seguir siendo cristiano, si ese es tu deseo y te lamentas por él, quiero que este texto sea de aliento para ti. Quiero que te animes. Quiero que este texto nos exhorte y nos reconforte para caminar en la santidad del Señor. ¿Cómo esto nos puede animar? Porque ya hemos sido justificados. Nuestra salvación no depende de nosotros. Hemos sido totalmente aceptos delante del Padre. Amigo, hermano, servimos al Señor no porque tengamos algo que pagarle. No podemos pagarle nada. Servimos al Señor por la abundancia de gratitud, y la doctrina de la justificación es una que nos anima a servirle, que nos anima a seguirle. Somos saciados no solo porque somos justificados, sino que somos santificados. Este hombre tiene hambre y sed de ser santo. Aquel que se deleita en la ley del Señor empieza a ser santificado verdaderamente, de tal modo que llega momentos en su vida que puede decir como el salmista: mi carne te anhela. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Aquel hombre que desea la santidad y medita en la palabra y abunda en la oración será santificado. Hermanos, no solamente un tiempo fuimos saciados y ahora vivimos en hambre. No, el Señor da de su gracia, el Señor nos santifica y nos alimenta. Pero mientras más crecemos en la santidad, más deseamos la santidad. Podríamos decir así: el cristiano muere saciado de la justicia de Dios, pero muere con hambre de su santidad personal. Todo cristiano morirá con hambre, no de hambre. No el cristiano morirá de hambre, sino morirá con hambre, con deseo. Y habrá un día en la vida del cristiano que será glorificado. Pero los que lloran serán consolados. Los mansos heredarán la tierra. Esta bienaventuranza tiene algo en particular. Jamás el hombre, aun estando glorificado, dejará de tener hambre. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué el hombre no dejará de tener hambre? Porque Dios es infinito en misericordias y en ser. ¿No es verdad que un dulce abre nuestro apetito? Podemos estar un poco ya saciados, pero ¿no es verdad que un dulce abre nuevamente nuestro apetito? Hermanos, en aquel lugar la gloria de Dios será manifiesta.
que el deseo del corazón del hombre redimido será proceder a conocerle día tras día, por toda la eternidad, si podemos decir día tras día, pero por toda la eternidad no cesará de conocer la grandeza del Señor. Ya no será un deseo por llamarlo de santidad, será un hambre por proceder a conocer las inmensurables riquezas de Cristo. Los bienaventurados son saciados por ser justificados, son saciados al ser santificados, serán saciados al ser glorificados, pero seguirán teniendo apetito. No se acabará. No se acabará en esta tierra. ¿Verdaderamente quieres ir al cielo? Medítalo. Este es un buen test para saber si quieres ir al cielo. Lo que vas a hacer ahí es cantarle solamente, es alabarle solamente, es saber acerca de la santidad de Dios. Ahí no hay placeres mundanos, ahí no hay trabajo que te ocupe en tu mente. Todo lo que trabajes será para el Señor. ¿Verdaderamente quieres estar con Él? Ahí no hay más pecado, ahí no hay más placer pecaminoso, digo. ¿Sabes qué cantan los ángeles? Santo, santo, santo. Eso es lo que cantan. No habrá tus amistades que hagan chistes vulgares, que te hagan reír. No habrá palabras de doble. Hermano, ¿quieres verdaderamente estar ahí? Un hombre dijo, la tierra es la capacitación para nuestra morada celestial. Oh, hermano, este texto, hay mucha profundidad en él, muchas cosas prácticas en él, pero quiero dejar esto en tu corazón simplemente y ruego al Señor que así sea. Si no anhelas la santidad, si no buscas la santidad, o no eres hijo de Dios o te estás desviando del camino. Ve y busca al Señor para ser conformado a la imagen de Cristo. ¿No es eso porque hemos sido predestinados? Dice Pablo en Romanos 8 que hemos sido predestinados para que la imagen de Cristo more en nosotros. Fue el propósito de la salvación, es el propósito en la santificación, será el propósito en la glorificación, el ser como Cristo. Oh, que el Señor te hable. Es todo lo que el hombre puede hacer, rogar que el Señor te hable. Hay cosas que no se pueden transmitir, pero el Señor, el Espíritu Santo, obra en nuestra incapacidad. Que su iglesia sea santificada, hermanos.